Bueno, me confirman si se mira. Bien, no sé si se ve, podrían confirmar lo que estoy compartiendo. Yes. Ah, muy bien, muy bien, bien. Bueno, pero ya voy a compartir otra vez, permítame. Quiero hacer algo. Antes de comenzar, ayer asigné unos exámenes. No sé si están todos aquí, a los que se los asigné, ¿verdad? Pero, no sé si algunos olvidé decirles, tienen como el examen va a permanecer 3 días. Sí, lo asigné ayer, miércoles, estaría hasta el sábado el examen. Y no olviden que deben hacer solo el que se llama midterm, porque si hacen uno que dice placement test, va a ser de puro choto, porque ese no. Así que no vayan a hacer ese. Ya voy a compartir pantalla. Bueno, ahorita voy a compartir otra vez. Me confirman si ya se puede ver. Ahorita sí ya estoy aquí en la presentación. Bueno, de acuerdo a la programación, ¿verdad? Debían haber estado trabajando en unidad 5 y 6, o más o menos por esas unidades, ¿verdad? Pero si están todavía en unidad 1, pues espero que logren terminar, que esa es la idea. Bien, en esa unidad, en unidad 6, there are 2 topics about grammar, okay? One of them is spelling rules. Bien, en este caso se trata de como las reglas que se usan para hacer los verbos en ing, porque si nos hemos dado cuenta todos estos días de que hemos estado viendo sobre el presente continuo y hemos estado viendo verbos así, que terminan en ing, pero si nos fijamos, algunos de ellos no solo se les agrega ing, algunos de ellos se les duplica la última letra del verbo, a otros se les elimina una letra y así. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, por qué sucede eso y debemos respetar eso. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, solo lo hacemos, se le eliminamos las letras o se le añadimos porque así lo hemos aprendido a hacer. Pero entonces ahora vamos a saber la razón, ¿verdad? ¿Por qué? Bien, por ejemplo, one of the first
rules that we have here is this one. This is the most common one and the easier, okay? Y la más fácil. Because usually in the present continuous, we add ing to the verb, okay? That's something very common that we have to make when we are going to express a sentence in the present continuous or in the present progressive, right? But in some cases, as I mentioned before, sometimes we add a letter, we eliminate some letters, and then we add ing. But in this case, if you notice, if you pay attention, these verbs, it's only necessary add ing, and it's not necessary eliminate any words, okay? No es necesario eliminar ninguna palabra, ninguna letra, perdón. Por ejemplo, read, solo escribimos ing, and we pronounce reading, reading, okay? Talk, we don't eliminate any word, no eliminamos nada, ninguna letra, but it's necessary add ing, talking, okay? Bien, ahorita no estamos viendo el presente continuo, sino los verbos. ¿Por qué se les añade ing? Algunos se les elimina, letras y así. Tell, que significa decir, ¿verdad? O contar algo. If you pay attention to this verb, so we only add ing, telling, okay? And that's everything, very easy. Do, it's another one. Doing, okay, doing. Eat, eating, okay? Work, working, okay? Take, taking, okay? Incluso aquí yo cometí un error. Take, a take se le elimina la E para hacerlo en ing a la hora de escribirlo, ¿verdad? Ya cuando lo pronunciamos solo se pronuncia taking. But when we are talking about the written structure, escritura escrita, ahí sí debemos tener cuidado porque sería un gran error si empezamos a escribir verbos que no son como deberían de ser. Por ejemplo, verbs that end with an E. The E must be dropped and then add ing. Okay, dropped is like eliminate something, right? Delete something. Eliminar algo, ¿verdad? Ahora, give, dance, create, take. Aquí está el verbo que le dije, take, write. All these verbs end with the letter E, okay? With the letter E, con la letra E. At the end, al final, ¿verdad? But at the time to write all these verbs, we must be carefully because we have to know that at the time to write down these kind of verbs, we have to eliminate or we have to delete the last letter, and then we must write ing. Debemos escribir el ing. Por ejemplo, giving, dancing, creating, taking, writing. Okay, and we can start making some exercises or some sentences in the present continuous. Ahora, no sé si ustedes ya se habían dado cuenta de eso, de que a algunos se les elimina algunas letras. No sé si ya se habían fijado en todo esto que hemos venido haciendo ejercicios y oraciones. Yes. ¿Sí? ¿Alguien más dijo algo? Hola, escuché que alguien dijo algo antes de Oscar. ¿Hola? ¿Nadie? Bien. Ahora, esta es una de las reglas, ¿verdad? Que dice que cuando los verbos terminan en la letra E, todo verbo que termina en letra E, y vamos a escribirlo en ing, se debe eliminar la E. Imagínense escribiendo give, añadiéndole ing con la letra E.
no tendría mucho sentido. Ahora, cuando solo lo aprendemos, es muy fácil, ¿verdad? Porque solo lo vamos aprendiendo y ni nos preguntamos a veces por qué se les elimina. Pero bueno, esta es una de las razones. Ahora, esto es fácil, porque no nos podemos confundir mucho. Ahora, it's different when we talk about syllables, right? Cuando ya hablamos más de una sílaba, pero en este caso, solo tenemos un verbo de una sílaba. One syllable verbs that end in one vowel and one consonant. ¿Verdad? Ya sabemos cuáles son las vocales y cuáles son las consonantes. Double the consonant and add ing. Una sílaba, verbos de una sílaba, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son las sílabas. Por ejemplo, el verbo, let me see, interesting. Interesting. That adjective has 3 syllables, right? Interesting. Beautiful, 3 syllables. But in this case, swim, 1 syllable, stop, 1 syllable, and run, 1 syllable as well, una sílaba. Ahora, verbos que terminan en una vocal y una consonante, como por ejemplo estos que están aquí. Duplicamos la consonante y añadimos ing, ing. Por ejemplo, miren, letter I is a vowel, but then we have a consonant, letter M. Y como dice aquí, verbos de una sílaba que terminen en una vocal y una consonante. OP, vowel consonant. UN, vowel consonant. And we have to duplicate the last consonant, la última consonante, like this one, like this example. Swimming, stopping, and running. Bien, para que no nos compliquemos tanto, no vayan a sentir como que si es una obligación aprenderse todo esto para poder escribir los verbos en ing, pues yo diría de que no es como una obligación, pero sí es necesario saberlo, conocerlo, aunque no es como una obligación o decir de que solo porque no se saben esto de memoria, no van a poder escribir todos los verbos. Más bien depende del tiempo que se vayan aprendiendo nuevas palabras, así también vamos aprendiendo la escritura de cada una de ellas. Bueno, eso considero yo, aunque tampoco estoy diciendo que esto no es importante, ¿verdad? Sí es bueno saberlo porque nos damos cuenta del porqué de las cosas. Sabemos como la estructura, un poquito de gramática en cuanto a esto, pero en sí no es como una obligación, así que no nos pongamos a pensar de que como que es un gran trabajo estar aprendiendo todas estas reglas para poder escribir. No. Por ejemplo, no sé si alguien ya sabía que, for example, if I make an example in the present continuous tense, and if I say, I am running, a la hora de escribir esa oración, el verbo running tenía que escribirse con doble N. ¿Alguien sabía? Yo más o menos. Sí, ¿verdad? Porque usted ya tenía tal vez como una idea, ya había visto tal vez antes oraciones así, y a veces con solo ver una vez, esta palabra se escribe así, ya nos hacemos la idea que así se debe de escribir, y aunque sin darnos cuenta el por qué. Entonces, aquí más o menos nos damos cuenta de por qué se escriben así, ¿verdad? Porque termina una vocal consonante, entonces por eso se le debe duplicar la última consonante. Ya tenemos como una explicación del porqué de eso. Pero, como les digo, no es como que debe de ser obligatorio aprenderse todas estas reglas para poder escribirlos. Ahora, if the verb ends in 2 vowels and 1 consonant, don't double the consonant. Si el verbo termina en 2 vocales y una consonante, no duplicamos la consonante. Entonces aquí nos podemos confundir otra vez, ¿verdad?
Pero yo recuerdo que una de las reglas decía que cuando termine vocal, consonante, le debemos duplicar la última consonante. Y nos podemos ir aquí en el viaje, como dicen. ¿Verdad? Como aquí vemos que termina vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Pero aquí dice, si termina con dos vocales y una consonante, ya no es necesario duplicarle la última consonante. Por ejemplo, meet, todos sabemos, ¿verdad? Esta palabra es muy conocida, creo. Meet se escribe meeting de esta forma. Nunca la hemos visto escrita con dos T, with double T. Wait, waiting, okay. It's another common word, common verbs that everybody knows that it's not necessary duplicate the letter T or the last consonant. Speak, speaking, okay. I'm speaking, and if I want to write down that sentence, so I have to write the verb in this way, speaking. It's not necessary duplicate the last consonant, okay. Por eso les digo que es un poco como confuso, se puede llegar a confundir uno con tantas reglas, así que es mejor irlas aprendiendo así poco a poco, ¿verdad? Cuando nos aprendemos una palabra y ya sabemos cómo se escribe, ya con eso es necesario. Y con las reglas, entonces ya nos hace una idea un poquito más clara. Ok. Verbs with two or more syllables. Verbos con dos o más sílabas. If the last syllable is not stressed, don't double the consonant. Bien, veamos. Verbos con dos o más sílabas. Si la última sílaba no tiene acento, no duplicamos la consonante. ¿Cómo así? Bien, veamos. ¿A qué nos referimos cuando decimos si la última sílaba no tiene acento? Es en la fuerza de voz, ¿verdad? Que ponemos a la hora de pronunciarla. Por ejemplo, happen. El acento se le escucha al inicio. Happen. Porque si se lo ponemos al final diría como happen. Pero no. So, most of the time we pronounce that word like happen. Happened. Okay. Happen. Happening. Happening. Al inicio está el acento. Happening. That's why, that's the main reason, right? That it's not necessary duplicate the letter N. Porque si se fijan, también termina vocal consonante. Entonces podemos pensar otra vez, pues se le va a duplicar la N. Pero no. Este verbo tiene dos sílabas, happen. Y el acento lo tiene al inicio. Happen. That's why it's not necessary, like I mentioned before, as I mentioned before, it's not necessary add or duplicate the letter N, okay, la letra N, no es necesario duplicarla, okay. Visit, visit, el acento, yo se lo escucho al inicio, visit, porque si lo tuviera al final, aquí en sit diría visit, visit, pero no, siempre se pronuncia visit, visit, visiting, 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 in the first syllable, en la primera sílaba, visiting. That's why we don't have to duplicate the letter T. Entonces aquí es otro, miren, nos podemos confundir también con todo lo de las reglas. Y muchas veces solo las aprendemos a escribir, que así se escriben y ya, porque así las hemos visto, así lo hemos aprendido y ya. Pero más o menos ya tenemos la razón del por qué. Ahora, if the verb end in letter Y, okay, and W, so don't double that consonant, okay. Si el verbo termina en la letra Y o W, no duplicar la consonante, porque aquí nos encontramos otra vez con lo mismo.
Por ejemplo, enjoy. Enjoy. Tiene 2 sílabas. Enjoy. Y enjoy. Yo le escucho el acento al final. Enjoy. Porque si lo tuviera al inicio diría como enjoy. Enjoy, pero no, enjoy. Al final, enjoy. But in English, so we have to know this. In English, the letter Y and W are considered like semivowels. Son consideradas como semivocales. Por ende, no se consideran del todo consonantes. Aunque en español sí. Eso es en inglés nada más. En inglés es que se consideran semivocales. For that reason, we don't have to duplicate the letter Y. Porque podríamos pensar que termina vocal, consonante. But in English, the letter Y and letter W so are considered semivowels and not consonants. Y no consonantes del todo. Y lo escribimos de esta manera. Enjoying, blow, blowing, study. Si se fijan, a veces yo he visto, ya hasta yo me confundía con este verbo. Yo pensaba que se le quitaba la esta, la letter Y, para escribir el ing, studying, pero no, nunca se le quita. Se escribe cabal, study y luego ing, studying, snow, snowing. Bien, no sé si hay preguntas hasta aquí. ¿No se han confundido? Hola. Todo claro, teacher. Veamos algunos de los ejercicios que están en la plataforma por si se confunden a la hora de hacerlos. Ya tienen una idea aquí que los practicamos siempre, ¿verdad? El tema está aquí en unidad 6. Este es Present Progressive Spelling Changes. Y aquí mismo están los adjectives. Aquí. Es el que vamos a ver después. Ya tenemos una idea también de los adjetivos, cómo se usan. Porque recuerdo que en el First Discovery vimos un tema de esos. Bien. Dear Mom, I'm having a great time in Paris. Love, Linda. Y aquí está más o menos lo que les he explicado, miren. Use, la forma, ¿verdad? The spelling of some verbs change when ing is added. Como la escritura, ¿verdad? De algunos verbos cambia totalmente cuando añadimos ing. La forma. For most verbs that end in consonant, vowel consonant, double the last letter. Como en este caso, stop. Termina vowel consonant. That's why we have to duplicate the last letter. Okay. Y solo tiene una sílaba. Stop. Have, cuando los que terminan en letra E, have, having, give, giving, se le elimina la E. Y este nada más es un ejemplo. Y aquí hay más o menos unos ejercicios sobre eso. So first, there is a question. And then we are going to choose which is the correct one, okay? For example, if I ask you, when are you going to the movies? When are you going to the movies? Which one would you choose? ¿Cuál elegirían? So I want that you pronounce the complete sentence, the complete answer, but in order to identify... The first one. Okay, the first one. We're leaving at 8 o'clock. Okay, very good.
That's that I want. Ok, eso es lo que quiero, que digan la oración y especifiquen cuál. You have to identify which one is the correct one. The first one, the second one, or the third one, ¿verdad? Y luego lo que hizo Natalia, que leyó la oración. Pero veamos si está correcto. Yeah, it's correct. Because if we, for example, si hubiéramos elegido esta, por ejemplo, hubiera sido incorrecta, ¿verdad? Porque en realidad esta palabra live termina con una E, pero se le debe eliminar para añadir el ing. Let me see. When is your brother visiting you? When is your brother visiting you? Bien, veamos esta oración, tiene como un sentido como a futuro. Otra manera en la que podemos hacer es agregarle el going to. When is your brother going to visit you? Pero no tiene el going to, solo when is your brother visiting you? Y es como cuando te va a visitar tu hermano. Cuando te va a visitar tu hermano. And at the time to answer, which would be your answer? ¿Cuál sería su respuesta? Sería the second, sería he is coming here next week. Okay, very good. ¿Por qué? Porque aquí estamos con el verbo come. Come, de venir. Porque no se le puede agregar, por ejemplo, otra M, sino que se cambia la E por el verbo ing. Correcto, así es. No le puede agregar otra M, ¿verdad? Sino que se le elimina la E, como dice Natalia, y luego ing. Muy bien. ¿Se entiende esto? Ya así cuando lo vemos con los ejercicios, los demás, ¿se va entendiendo un poco? Samuel. Sí, se entiende. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bien, esta la hacen ustedes porque no tienen una pregunta. A volunteer. Oscar. Yes. ¿Cómo haría esta oración? How would you make this sentence? Okay. I am tired. Okay. I am getting sick. Okay, but which one would you choose? The first one, second one, or the last one? The last one. Okay, the last one. Very good, Oscar. Excellent. Because get is a verb with one syllable, con una sílaba, pero miren, aquí está, termina vocal consonante. Y eso significa de que le debemos duplicar la última letra o la última consonante, the last consonant, or the last letter, getting. Okay, someone else wants to participate? The first one. The first one, okay. And how would you pronounce the complete sentence, Samuel? Susan is in the kitchen. She's putting the meat in the oven. Okay. Muy bien. Tiene sentido, ¿verdad? Porque la palabra put solo se escribe put nada más, pero como termina vocal consonante, se le debe duplicar la última T, putting. Bien. Okay. Someone else?
Ujú. Esto es como pescadores. Fishers. Está bien fácil esta. The third one. The third one, okay. It's like the Fishers are moving to a new apartment next month. Porque move termina con la letra E, ¿verdad? Move. Pero se le debe eliminar la E, dijimos, para añadirle ing. What is Anna doing? Este es del verbo write, escribir. Write. She writing a postcard to the Johnson. Ajá, The first one. The first one. Writing. Muy bien, porque solo write y termina con la E, si no me equivoco. Es la última. Es la tercera opción, porque como termina en E, Ujú, correcto. Correcto, como termina en E, ¿verdad? Entonces se le elimina la E. Así es. Así es. Aquí nos pudimos haber confundido porque vimos la I, que es una consonante, y luego la T, ¿verdad? Pero en realidad el verbo termina con una E, right. Así que se le elimina la E. Wait for me. Del verbo coming. Coming. I'm coming. Ajá. Teléfono sería solo con una N. Yes. John is telephoning his office from his hotel room. Aquí le eliminamos la E, ¿verdad? Susan is in the furniture store. She is Choosing. La última. a new chair for her office. Está escogiendo, ¿verdad? Bien, ¿cuál sería la última? Yes. Bien, bien, veamos. No. The first Yeah. one. The first one. Oh, sí. Sí, porque se escribe con dos O. Por ejemplo, choose, ¿verdad? Y termina con una E. Se escribe con dos O y termina con una E. Choose. Elegir. Así que le eliminamos la letra E. Flora is with her boyfriend. They are in love. Which one would you choose? This is the easier because it's one of the most common verbs. Dance, bailar. dancing. Dancing, but which one? The first one, the second one, or the last one? The first one. Okay, the first one. We are going to check it out here. Yeah, it's correct. Muy bien. En esta parte solo eso se basa, ¿verdad? En practicar como la escritura de
de esos verbos. De eso más que todo. De añadirle algunas letras, de duplicarle, de eliminarle para escribir el ing. Eso era todo. Ahora, ahí en unidad 6 está sobre los adjectives. I'm pretty sure that so in the first discovery course, we were talking about the adjectives, how to use an adjective in English, right? Because in Spanish, it's very different. So we are used, estamos acostumbrados a usar el adjetivo al final en español, ¿verdad? Como por ejemplo cuando vamos a describir a alguien, a un objeto, a un animal, a cualquier cosa. Siempre el adjetivo lo usamos al final, pero ¿cómo identificar qué es un adjetivo? Aquí dice, what is an adjective? An adjective is a word you use to describe a person, a place, or things. An adjective modifies nouns or pronouns. Without adjectives, we wouldn't know if you had a serene vacation or a disastrous vacation, okay? If you had a great vacation or if you had a bad vacation. ¿Por qué? Porque los adjetivos describen cosas. Un adjetivo es una palabra que se usa para describir a una persona, un lugar o una cosa. Un adjetivo modifica sustantivos o pronombres. Sin adjetivos, no sabríamos si tuviste una vacación relajada o una vacación desastrosa, dice aquí. ¿Por qué? Porque ellos describen cosas. Incluso hagamos unas oraciones en español y describamos a un objeto. Por ejemplo, yo digo, este cuaderno es grande. Este cuaderno es grande. But in English, so I am not going to say my book. Lo puedo hacer de esta forma. My book is big. Ahí sí, ¿verdad? Pero hay otras formas de hacerlo también en la que nos podríamos confundir. Por ejemplo, cuando yo digo, this is a big book, ¿verdad? O this is a great notebook. Ya vamos a ver aquí unos ejemplos para que lo entendamos un poquito mejor. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, that is a motorcycle. Yo estoy diciendo que esa es una motocicleta. Right now, we are going to describe an object, un objeto. Okay. That is an awesome motorcycle. That is an awesome motorcycle. Pero nunca, miren aquí señalé, este es el adjetivo y este es el noun, o sea, el sustantivo. La palabra a lo que estoy describiendo. Bien, pero si se fijan, nunca dije that is a motorcycle awesome. Eso sería un error. Así como está aquí en esta de aquí. Aquí sí se lo puedo decir. That motorcycle is awesome. ¿Por qué? Porque aquí está el verbo to be. Lo que no puedo hacer es esto. Eso que está aquí abajo. That is a motorcycle awesome. No. El adjetivo debe ir antes de lo que voy a describir. Por ejemplo, that is an awesome motorcycle. Utilicemos otro adjetivo. Por ejemplo, that is an amazing car. Un ejemplo. Es un carro impresionante. That is an amazing otro objeto. Un celular. That is an amazing cell phone. ¿Verdad? Entonces, no podría decir that is a cell phone amazing. No. Lo que sí puedo hacer es como cambiar de lugar las cosas. That cell phone is amazing. Ahí sí. Entonces,
tengamos en cuenta algo. Los adjetivos en inglés nunca se usan al final, sino más bien antes de lo que voy a describir. Aquí, porque estoy utilizando el verbo to be, tengo la opción de usarlo al final. Pero cuando no uso el verbo to be, los adjetivos siempre van antes. Por ejemplo, debemos identificar también muchos tipos de adjetivos. Los colores son adjetivos, son considerados adjetivos. Todos los colores. Por ejemplo, red, white, black, shapes, las formas, también son consideradas adjetivos. ¿Por qué? Porque describen objetos. Por ejemplo, los colores pueden describir cualquier objeto. Por ejemplo, this computer is black. Un ejemplo. This computer is black. Entonces, con el color estoy describiendo mi computadora, ¿verdad? Entonces, por eso se considera un adjetivo. O también puedo decir, that is a black computer. That is a black computer. ¿Verdad? Ahora, veamos esta que dice red. Red car. Si nos fijamos, nunca voy a decir car red. En español es que sí lo digo como el adjetivo al final. El carro rojo. El carro rojo. Al final va el adjetivo. Pero en inglés siempre lo voy a utilizar antes. The red car. The red car. Okay. So I have white roses. Tengo rosas blancas, por ejemplo, pero nunca I have roses white. No, eso es en español. Los adjetivos siempre van antes de lo que voy a describir, del objeto que voy a describir, de la persona, antes de la persona que voy a describir. Si es un animal, también va antes de la persona a la que voy a describir. Vale. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios aquí. Yo lo voy a decir en español y ustedes me lo van a decir en inglés. Ejemplo. Déjenme ver aquí. Vamos a utilizar otro color. Vamos a hacer un ejemplo usando un adjetivo, porque los colores son considerados adjetivos en inglés. Bien. ¿Cómo dirían ustedes en inglés? Quiero comprar un carro azul. La voy a hacer en español también para que veamos y luego la hagamos en inglés. Es como I want to buy. Yo la voy a hacer aquí en español para que todos tengan una idea de lo que vamos haciendo. Quiero comprar un carro azul o un automóvil azul, como le quieran llamar. Y aquí abajo hagámosla en inglés. ¿Cómo lo harían ustedes? Natalia dijo algo. ¿Alguien más? ¿Otra idea cómo lo harían? I want to buy a blue car. Bien. I want to buy. Esto es lo más fácil. I want to buy. Y aquí viene lo otro. A blue car. Miren, fíjense bien. La palabra azul está al final en español. Pero en inglés está antes de lo que estoy describiendo. O sea, este es el adjetivo. En español lo usamos al final. Entonces siempre pensamos que sería la oración en inglés. I want to buy a car blue.
siempre pensamos que así sería. I want to buy a car blue. Se escucha bien, bueno, yo no lo escucho bien, va, pero cualquiera podría pensar que, sí está bien, porque está cabalito. Todo, ¿verdad? Palabra por palabra, pero no. Aquí esto sí se debe de respetar, porque el adjetivo se usa antes de lo que voy a describir. I want to buy a blue car. Okay? Because adjectives in English are considered. So, I mean, the colors in English are considered adjectives. Los colores son considerados adjetivos. Bien, hagamos otro, por ejemplo. Esto no lo voy a escribir en español. Por ejemplo, veamos. Tú tienes rosas blancas en casa o en la casa. Así. ¿Cómo harían eso? Vale, hagamos primero algo. Tú tienes, ¿cómo dirían tú tienes? O vos tenés, como decimos nosotros. You have. Ok, vale, ahí ya vamos comenzando. You have. Y luego, tienes rosas blancas en tu casa. The white roses. White roses. ¿En tu casa o en casa? In your house. In your house. Oh, ¿Sí? Or in your home. Yo lo diría in your house, y si quiero decir home, diría así. Solo at home. You have white roses at home. Así. At home. Pero como dijo alguien más, también sería in your house. También, correcto. In your house, y si quiero decir home, sería at home. Vale. Y si nos fijamos aquí, vamos a señalar esto aquí. El adjetivo antes de lo que estoy describiendo, ¿verdad? Del objeto que estoy describiendo. I want to buy a blue car, no a car blue. You have white roses in your house. Vean, ya tenemos la oración usando un adjetivo correctamente en inglés. No lo usamos al final, ¿verdad? Como lo hacemos en español. Bien, hagamos otro. Por ejemplo, ya sabemos esta estructura. Hay un perro negro enfrente de mí, digamos. Hay un perro negro enfrente de mí. There is. Ajá, vale. Ahorita escribo. There is a black dog. Black dog. Black dog. Enfrente de mí. In front of me. In front of. Recordemos de los prepositions, ¿verdad? In front of, behind, next to, under. ¿Recuerdan que vimos eso? Yes. Ajá, in front of. In front of es enfrente de, ¿verdad? In front of me. In front of me. Entonces solo off me faltó, ¿verdad? Sí, in front of me. Ajá. There is A a from black... le falta T al final. Ok. Thanks. Bien. There is a black dog in front of me. Muy bien. Si se fijan el adjetivo antes de lo que describí, en este caso a un animal. Estaba describiendo a un animal, entonces
antes del animal que estaba describiendo, el adjetivo. Y en español, hagámoslo en español, diría, hay un perro negro. Ahí se va al final. Un perro negro. Va adelante de lo que estoy describiendo del sustantivo. En este caso va antes. Vaya, hagamos ahora con las formas, porque las formas, shapes, es formas, shapes, también son consideradas adjetivos porque describen cómo es algo, algún objeto. Por ejemplo, podemos decir, quiero comprar una mesa redonda. ¿Cómo dirían eso ustedes en inglés? I want to buy. I want to buy a round table. Vean, miren con lo que dijo Samuel. I want to buy a round table. Nunca dije, I want to buy a table round. Just because in Spanish we use the adjective at the end. Porque en español decimos, quiero comprar una mesa redonda. El adjetivo al final. Pero ¿por qué se dice que son adjetivos? Porque veamos, está describiendo cómo es algo. Está describiendo a la mesa, si es redonda o cuadrada, larga. Está diciendo que es redonda. Desde el momento que está describiendo eso es un adjetivo. Muy bien, I want to buy a round table. Another one. Esa casa tiene una ventana triangular. Vamos despacio. ¿Cómo diríamos esa casa tiene? That house. ¿Tiene? House. Así. Así. Have. Yes. Va. That house have. Luego, ¿qué más dijimos? Tiene una. A triangle window. En este caso sería triangle. 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 Correcto. Triangle. That Triangle. house have a triangle window. Bien, pero a mí se me hace algo ahí como que algo está incorrecto en la oración. That house have a... Natalia, ¿qué será? Hola, repíteme por favor. ¿Le encuentra algo o está correcta esta oración? Esta última. No, ¿qué casa tiene un triángulo en la ventana? No. Algo así, ¿o cuál? Esa es cuál foro. ¿Cómo? Esa es la que tiene aquí en el puntero. No, esta. Quiero ver. That house. Para ustedes está correcta, sí. Ahí como, teacher, ahí como ¿Sí? nos estamos refiriendo a... Nos estamos refiriendo, el caso de los pronombres, o sea, ahí tendría que ser has. Correcto, eso es. It has. It Porque has. estamos refiriendo a un objeto, ¿verdad? Un objeto, cabal, eso es lo que les iba a decir. Así es. That house has. Y en este caso, Natalia, de la triangle window es como una ventana triangular. No, triangular. Ok. Sí, es que como el adjetivo debe ir antes, ¿verdad? De lo que estamos describiendo, entonces por eso va antes. Triangle window. Triangle. Así estaba bien, solo el have, que era lo malo ahí, debería ser has. Bueno, ¿se ha entendido con estas oraciones un poco más? ¿Sí? Sí, teacher.
Ajá, entonces así es como se deben de usar, ¿verdad? Ahora, los articles are adjectives as well. Los artículos, ya vemos cuáles son los artículos, son a, an y ta. Todos sabemos cuál es la diferencia de a y an. Que en caso de A es cuando la palabra empieza con consonante y el otro con vocal. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, esta. Lo usamos cuando una palabra que le sigue es una consonante, y en el caso de an es cuando una palabra que le sigue es una vocal. Por ejemplo, este que está aquí. An apple, no podemos decir a apple, sino más bien an apple. Por ejemplo, the beautiful landscape, ¿verdad? Los números también. Numbers are adjectives as well. Pero en este caso sí sería bastante sencillo porque los números los usamos normal, así como en español. Aquí sí no hay para dónde. No estamos cambiando nada. Por ejemplo, si decimos tengo 10 cuadernos. In English, I am going to say I have 10 notebooks, okay? 10 notebooks. ¿Por qué son considerados adjetivos? Porque describen también algo. O sea, en este caso están describiendo la cantidad de algo. 7 chairs, 20 guitars, 5 books, ¿verdad? For example, tengo 2 computadoras. I have 2 computers, ¿verdad? No es necesario decir I have computers too. No. I have 2 computers, ¿verdad? You have 5 books. Normal. Esto sí, se usa normal como en español. Ahora, los adjetivos son condiciones. Adjectives are conditions. For example, here we have these examples. This is a hard work environment. This is a hard work environment. Es como decir, este es un ambiente de trabajo pesado. This is a hard work environment. Annoying, ¿saben qué significa? Molesto. 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 Annoying, expensive. Carito. ¿Cómo? Caro. Sí, como caro, ¿cuál es la otra palabra que usamos? Costoso. Ajá, costoso, eso. Así es. Famous, ese tiene bastante similitud con el español. Famous. Pero ahora, ya a la hora de hacer unas oraciones, como diríamos, mi vecino tiene un carro ruidoso. Vamos despacio. ¿Cómo diría mi vecino? ¿Cómo se dice vecino en inglés? Neighbor. Neighbor, ajá. ¿Y cómo diría mi vecino tiene? My neighborhood. ¿Cómo? Sería my neighborhood. My neighbor, algo así. My neighbor. Digo yo. Vale, my neighbor. Have. Vale, sería mi vecino tiene. Mi vecino tiene. ¿Cómo dirían eso? My neighbor.
Has. My neighbor has. Has. ¿Por qué? Si se han equivocado o se han confundido de cuándo usar have, cuándo usar has, y cuándo usar el have. Es que el has solamente se utiliza como en he, she, it. Así es, ahí está resumido. El has solo se usa en he, she, and it. Solamente. Pero aquí, ¿cómo identificar si está hablando de he, she o it? Bueno. Porque está hablando de él. De él, ajá. Sería he. Entonces, obviamente, vamos a escribir has. Así es. My neighbor has. ¿Qué dijimos? Déjame ver cómo es que dije. Un carro ruidoso. Ajá. Esto que está aquí. Neighbor has. Un carro ruidoso. A car annoying o cómo? Ajá. You repeat the question? I hear. ¿No? I didn't hear. I didn't hear. No le escucho, fíjese. Can you repeat the question? Fíjese que... I didn't hear. Okay. You didn't hear. So I'm telling you that how would you make this sentence? For example, if I say in Spanish, mi vecino tiene un carro ruidoso. How would you do that sentence in English? My neighbor Sería the has second one. a noise. A noisy. Noise. A noisy car. An annoying car. Ajá, an annoying car. Ajá. My neighbor has an... ¿Cómo está aquí? Así como está aquí. My neighbor has an annoying car. Muy bien. Pero veamos. El adjetivo está antes de lo que estoy describiendo. Ahora, hagamos otra. ¿Cómo diríamos? Este es un restaurante caro o costoso. Este es un restaurante caro. Va, ¿cómo, para comenzar, este es? ¿Cómo diríamos eso? Este es. This is. This is. Ajá, eso ya lo sabemos. Y luego, un restaurante caro. An expensive restaurant. Sí, es más, aquí está, miren. This is an expensive restaurant. No puedo decir this is a restaurant expensive. No. This is an expensive restaurant. Now, another example. So, tengo un amigo famoso, digamos. Tengo un amigo famoso. No vamos a decir I have a friend famous, porque eso es muy literal con lo del español. Tengo un amigo famoso. Vale, ¿cómo diría yo tengo? Yo tengo en English. I have. Sí, I have. Y ahora, un amigo famoso. In famous friend. Ajá, sí. Solo que, sí, correcto, así sería. Solo que la pronunciación sería... perdón, aquí. Famous. Famous. Es como, digamos algo así. Así como la voy a escribir aquí. Digámoslo así. Famous.
famous. ¿Verdad, Fátima? Así sería, famous. Yo creo que usted me dijo, ¿verdad? Yes, teacher, yes. Así sería. I have a famous friend. ¿Podría repetir la oración esta? I have famous friend. Ujú. Aquí nos falta la Pero aquí le falta, ajá. I have a famous friend. Muy bien. a famous friend. Así, correcto. I have a famous friend. Y nunca debo de decir I have a friend famous porque es como que una traducción muy literal. Bien. Hasta el momento se ha entendido cómo es que se usan los adjetivos en inglés. Yes, teacher. Muy bien. Aquí nada más una lista de algunos adjetivos. Por si quieren leer. So, adjectives are size as well. Los adjetivos también son como medidas. Por ejemplo, estos adjetivos son muy conocidos. Small, tiny, big are one of the most common adjectives in English. Everybody knows what's the meaning of this word. ¿Verdad? Todos sabemos su significado. You have a small bike. En inglés, en español diríamos, tú tienes una bicicleta pequeña, el adjetivo al final. Pero aquí, you have a small bike. A tiny notebook. For example, my little brother has a tiny notebook. Mi hermano pequeño tiene un libro chiquito. Because that's the meaning of this word. Tiny means algo chiquito o pequeño. Bueno, en el traductor lo tira como diminuto, me dijeron algunos una vez, pero yo lo traduzco más como algo chiquito que se escucha mejor que decir diminuto, ya que no es una palabra que usamos a menudo, creo, en español. A big dog. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, miren. This is a big dog. O también puedo decir, this dog is big. Pero es porque cambia algo. Si se fijan, aquí donde dice this is. This is a big dog. El adjetivo va antes de lo que describí. Pero en la de abajo, la palabra dog está casi aquí donde dice this. This dog. Y luego pasa el verbo to be para acá. This dog is big. Aquí sí se puede usar el adjetivo al final. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el verbo to be adelante. Pero aquí, como lo estoy utilizando aquí atrás, no puedo usar el adjetivo aquí al final. Bien, algo de vocabulario y algunos adjetivos que están ahí en la plataforma o son algunos de los más comunes, como por ejemplo fast, clean, great, beautiful, excellent, cool, and busy. Todos sabemos qué significa eso, me imagino ya. Office, bedroom, car, grades, woman, drink, and town. And here we have some examples. Si vemos estos ejemplos que están aquí. I am small, you are funny, he's smart, she is amazing, it is beautiful, we are gifted, and they are very fast. O they are fast, nada más. Y si lo comparamos con los de la par, cuando le agrego algo más aquí, miren el adjetivo queda aquí atrás. I am a small person. You are a funny girl. He is a smart child. She is an amazing mom. It is a beautiful place. Ya no diría, this is a place beautiful. No. This is a beautiful place. El adjetivo antes. Por ejemplo, si quiero decir,
Por ejemplo, ella es una mujer bonita. ¿Cómo diría en inglés? Ella es una mujer bonita. She is a beautiful woman. Correcto, así sería. No sería she is a woman beautiful. No. Sería como dijo Oscar. Okay, that's the correct sentence. She is a beautiful woman. So here we have a difference between when I am using the verb to be and when I am not using the verb to be in the sentences. Cuando usamos el verbo to be, miren, my car is incredible. Aquí se puede usar el adjetivo al final. My car is incredible. Lo usé al final el adjetivo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí está el verbo to be. Pero cuando no estoy usando el verbo to be, nunca voy a decir I have a car incredible. Eso sería un error. Lo indicado sería I have an incredible car. ¿Se comprende eso? Yes. Ok. Number 2. Bien, ahora Oscar, ¿me ayuda leyendo la número 2? Can you help me reading number 2? I know Ken screenshot. ¿Y eso? No logro ver, digamos, nada de... No sé, no logro ver no sé si está compartiendo. Sí. Ok. Sí, la verdad, sí. Pero Okay. voy a compartir todo. Vayan los demás si ven. Ahorita sí. Sí se observa. Bien. Ahora sí, Oscar. Sí, yes. Okay, can you read right now? All sentence or one sentence? The second one only. Okay. I'm ready. Your pet is cute. Cute. Okay. So now read this one. You want a cute pet. Okay, excellent. Okay, so Fatima, can you help me reading number 3? My neighbor has a small dog. Ajá, ahora esta. La de la par era. Sí, The correcto. dog is small. Así es. Ajá, muy bien. Si nos fijamos en la diferencia que tiene es que aquí estoy utilizando el adjetivo al final. The dog is small, pero porque aquí está el verbo to be. En esta, como no estoy usando verbo to be, sería my neighbor has a small dog. Ahí sí, antes de lo que voy a describir. So, somebody else, a volunteer. The bird is noisy. Noisy? Noisy, es como ruidosa. The bird is noisy. So, can you read esta? Number 4. They found a noisy bird. Es como decir, ellos encontraron. Find es encontrar en presente. Found es encontré pasado. They found a noisy bird. Y miren el adjetivo antes de lo que describí. Okay. This one. Number 5. Volunteer. Sí, ¿alguien?
The bear is noisy. No, no, Noisy. Fátima. Esta sería. La otra. Sí. His house is big. Okay, his house is big. So now can you read the one next to it? This one? He is going to buy a big house. Ajá, correcto. Si nos fijamos aquí el adjetivo sí ya está antes de lo que describí. He is going to buy a big house. Por ejemplo, miren esta oración que está aquí en sí digo. He bought a big house. Él compró, pasado, ¿verdad? Buy es presente, comprar, buy. Y bought es compré en pasado. He bought a big house. Él compró una casa grande. So the last one. Somebody else, a volunteer. I'm reading. Okay. Her computer is nice. The next one, this one. She likes nice computer. Ah, sí, yes. She likes nice computers. Correct. Bien. Ahora, sí quedó un poco claro eso de cómo se usan los adjetivos. Yes. Okay, Yes. so that's very important. We have to know that adjectives in English are used before nouns, okay? Antes de los sustantivos, o mejor dicho, en otras palabras, antes de lo que voy a describir, ya sea una persona, un lugar o animales o cosas. Okay, so that's all for today. I don't know if you have questions about it. But if you don't have questions about this class, so that's all for today. And thanks very much for attending this meeting. Thank you very much for your attention and time, and see you the next week, right? So just tell you that you have to work on the platform in order to advance a little bit more, okay? Because we have a specific time in order to finish the course. That's everything. So have a good night and may God bless you. See you in the next week. Thank you. Yeah, good night. Good night. See you.